Mañana se reúne la sectorial de Sanidad e imaginamos que esta reunión será como la que está teniendo lugar hoy también de la sectorial de Educación, para relatar y leer el papel de los recortes ya decididos que el Gobierno ha decidido de espaldas a los sindicatos y de espaldas a la negociación. Desde luego, los socialistas venimos diciendo a lo largo de todo este mes que nos oponemos a que haya un recorte en la asistencia sanitaria y en los servicios públicos y en el sistema de sanidad como lo teníamos actualmente en Extremadura. Desde luego, lo que no podemos consentir es que la vida de un ciudadano de Jerez de los Caballeros, que es una cabecera de comarca, tenga más valor que la vida de un ciudadano de Valverde de Leganés, que es un pueblo más pequeño que no es cabecera de comarca. Los socialistas pusimos en marcha los puntos de atención continuada sabiendo que no eran rentables económicamente, ya lo sabíamos, pero es que hay cuestiones que debería saber el Gobierno monago y quien es el tercer consejero de Sanidad, que no son rentables económicamente porque lo son socialmente. Y al final, en el fondo de todo esto y de todo lo que está haciendo y de todas las decisiones que está tomando el presidente monago, lo que hay y lo que subyace de todo esto es ese desequilibrio que quiere buscar el Partido Popular entre la vida de los pueblos y la vida de las ciudades. Y los socialistas a eso nos negamos tajantemente, entre otras cuestiones, porque eso es lo mejor que hicimos y lo que mejor conseguimos en 28 años de gobierno en Extremadura, que la gente que vivía en los pueblos tenga las mismas oportunidades que la gente que vive en las ciudades. Por lo tanto, acompañaremos a nuestros alcaldes y acompañaremos a los ciudadanos y ciudadanas que el jueves van a protestar para decirle que ellos tienen derecho a un médico a partir de la tarde, como los tienen los ciudadanos de pueblos más grandes que están en su comarca.